vamos a utilizar la herramienta de CAC Lab para simular y comprender conceptos de electricidad y electrónica eh, de una manera sencilla de utilizar. Para ello entramos en el simulador que nos ofrece pues, una interfaz realista de los componentes y nos disponemos a crear un circuito en el que podemos poner, por ejemplo, una batería. Los componentes pueden ser rotados a un ángulo de 90, de 180, 270 grados. Se pueden añadir diversos componentes. Tenemos una gran variedad de ellos. Por ejemplo, una lámpara, ¿vale? Ya vemos que la apariencia de la lámpara es como las de la vida real, lo cual facilita la asociación de los componentes con sus correspondientes en el mundo real. La batería, vamos a utilizar cables para conectar. Para ello únicamente hay que pinchar en uno de los puntos de la tabla y arrastrar a otro. Entonces, cualquier cosa que salga del mismo punto se asume que está en contacto. Añadimos, por ejemplo, contacto con la Tierra y automáticamente el circuito empieza ya a simular el funcionamiento. Bien, si por ejemplo ahora añadimos, por ejemplo, multímetro, podemos utilizar el multímetro para visualizar, por ejemplo, la caída de tensión en un determinado componente. ¿Vale? Entonces pondríamos el multímetro en modo voltaje, pues se parece pues, a un multímetro real, ¿no? Nos dice que caen 1,5 voltios, que es exactamente el voltaje que produce la batería. Si queremos, por ejemplo, medir la corriente, pues evidentemente tomaremos el multímetro, lo configuraremos para que mida corrientes y lo colocaremos entre dos componentes o entre un componente y un cable. Entonces vemos que efectivamente pasa por este componente, por esta lámpara, pues una corriente de 1,5 amperios, y esto se debe evidentemente a que la resistencia de la misma es de 1 ohmio. Si aumentásemos la resistencia, pues evidentemente el paso de corriente pues es menor. Vamos a utilizar una fuente de corriente a la cual le vamos a dar un valor nominal de 3 amperios y vamos a conectar esta fuente en primer lugar a tierra y a partir de aquí vamos a colocar, por ejemplo, pues varios elementos. Vamos a utilizar diferentes resistencias. Cada una de estas son resistencias de 1 ohmio y vamos a probar a colocar en paralelo estas resistencias. Ahora colocaríamos el extremo de los cables a tierra para cerrar el circuito y automáticamente vemos que la corriente fluye por todas las resistencias aproximadamente de la misma manera. Cada una de las resistencias, pretendiendo ser lo más realista posible, se le puede dar el valor nominal de la resistencia y también la tolerancia. De tal modo que el simulador utiliza esos valores de tolerancia para crear valores aproximados de la resistencia. En este caso, vemos que una resistencia de 1 ohmio, pues alguna tiene un poquito más, esta tiene 0,997, un poquito menos de 1 ohmio, esta tiene 0,991 y esta tiene
0,9957. ¿Vale? Son pequeñas tolerancias que se colocan. Podemos variar el código de color de la resistencia, por ejemplo, 4, 5, y aquí podemos ponerle naranja. Esto es una resistencia de 45 kiloohmios. Evidentemente, la corriente que pasa por esta resistencia es mucho menor que la que pasa por las otras dos. Si ahora vemos con el multímetro los diferentes valores que pasan por cada uno de los componentes, vamos a medir en primer lugar qué voltaje cae en cada una de ellas. Vamos a ver que en esta resistencia del medio caen 1,48 voltios. Voltaje similar apreciaremos en esta otra resistencia,